Hola, disculpe, tiene su micrófono cerrado. No sé si está hablando, profesor. No, No, ahí dice en les un dije momento que inicia. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. estamos esperando. Lo que pasa es que van muy pocos, apenas van 28. Bueno, apenas somos 28 contando a esta a Ida y a mí. Entonces, yo creo que todavía no salen de la otra clase. Esperamos un poquito, un minuto más, ¿no? Y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar porque me imagino que han de estar en otra clase todavía. Pero, para no tardarnos más, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer varios ejercicios de continuidad para que les dé idea de cómo se contesta. Ya hicimos uno. O sea, la idea básica en estos ejercicios es, me dan una función, por ejemplo, voy a poner una función que sea f de x es igual a x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos x menos 2. ¿Sí? Entonces, con esa función, la idea es establecer para qué valores de x la función es discontinua, identificar el tipo de discontinuidad y cuando sea removible, ¿sí? O sea, quedamos que tenemos o vamos a clasificar las discontinuidades de dos tipos, removibles y no removibles. Entonces, cuando sea removible, tenemos que redefinir ahí la función. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Les digo nuevamente, es básicamente lo mismo. ¿Cómo se puede contestar cada una de esas partes sobre la continuidad de una función? Bueno, pues, lo que sabemos es que lo primero que necesitamos antes de cualquier otra cosa es conocer el dominio, ¿no? El dominio de la función. La razón es que el dominio me va a permitir saber dónde la función es discontinua, ¿no? Para este caso, nosotros sabemos que en el cociente, ¿sí? El problema es el denominador. Entonces, empezamos afirmando que todos los elementos de los reales forman parte del dominio, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema, estamos pensando de manera general. Sabemos que hay algunos elementos que no están permitidos en el cociente. En el cociente no están permitidos aquellos valores cuando el denominador es cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el denominador y lo igualamos a cero. Y resolvemos, aquí lo que se nos presenta es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la resolvemos?
Pues podemos factorizar o completar el TCP. Ok, vamos a ver si se puede factorizar. Entonces, si se puede factorizar, buscamos dos números tales que multiplicados me den -2 y sumados me den -1. ¿Cuáles serían esos números? -1 y más... No, no, no. Al revés, ¿no? +1 ¿y cuál Y sería el otro? -2, ¿no? Y -2, porque sumados, ¿sí? 1 menos 2 me da -1, que sería el elemento que está aquí, y multiplicados 2 negativo por 1 me da -2, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo hago ese producto, tengo exactamente la misma expresión de arriba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este producto, ¿sí? O cualquier producto es 0 cuando uno de los dos factores es 0, ¿sí? El primer factor, ¿cuándo es 0? Cuando X es igual a -1. Cuando X es igual a -1. Y el segundo factor, ¿cuándo es 0? Cuando X es igual a 2. Exacto. Entonces, sin importar el otro factor, qué valor tome, un factor es, perdón, este producto es 0 si X vale -1 o si X vale 2. ¿Sí? Esta es una forma de encontrarlo, por supuesto. Si no quieren utilizar esta forma o no tiene factorización entera, tendríamos que recurrir a la fórmula general, ¿no? En el caso de que tenemos aquí, se trata de una ecuación de segundo grado, tendríamos que recurrir a la fórmula general, ¿no? Menos b más menos b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a. Entonces, cualquiera de las dos formas nos conducirían, ¿sí?, a esta solución. Que esta ecuación tiene dos raíces o dos soluciones. X1 igual a -1 y X2 igual a 2. Significa que si X toma el valor -1 o el valor 2, la función que tenemos acá arriba, ¿sí?, el denominador se haría 0. Entonces, esos valores no están permitidos en el dominio. ¿Por qué? Porque si X vale -1, al hacer la sustitución en la función o los valores de la función, el denominador me daría 0 independientemente de lo que de arriba. Y entonces, pues, no sé, pues la división entre 0 no está definida. Por eso debe de ser excluido. El otro elemento que queda excluido del dominio, ¿sí?, es el valor 2. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo le hago para encontrar el dominio y cómo saber distinguir para qué valores la función no está permitido? La sustitución en este caso no está permitida para 1 y para, perdón, para -1. Lo que es que quedó muy pegadito el signo. Dejen aquí lo arreglo. Pareciera que nada más quedaba 1, pero es diferente de -1. ¿De acuerdo? Se ve mejor porque queda como mordido. Diferente de -1. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, digo, si no se puede factorizar, recurrimos a la fórmula general, ¿no? Es distinto, es indistinto cómo se haga, ¿no? La cuestión es, al final de cuentas, resolver la ecuación de segundo grado, en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos el dominio. ¿Qué pasa si ya conocemos el dominio? Sustituimos los límites. Antes. Determinamos la función. Determinamos la función ¿qué Que es determina la discontinua. función? Y es discontinua, ¿no? Ah, ok, exactamente. Ahora con esto, ¿sí?, ya sabemos dónde es discontinua. ¿Dónde es discontinua? F de X. ¿Y dónde es discontinua F de X? En -1 y 2. Exactamente, entonces decimos F de X
presenta discontinuidad. O más que presenta, es discontinua. En x igual a menos 1 y en x igual a 2. ¿Sí? Los dos elementos que fueron negados en el dominio, ¿sí?, son los elementos donde la función es discontinua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sí determinar los límites, ¿no? ¿Y qué propósito tiene evaluar los límites? Saber si es discontinua, removible o no. Efectivamente. Entonces ahora vamos, como tercer paso, vamos a identificar el tipo de discontinuidad. O sea, ese es el propósito de que para el que vamos a evaluar los límites. Entonces vamos a decir, bueno, yo voy a evaluar el límite de esta función que tengo acá arriba, ¿sí? Cuando x tiende a qué valor. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto. Límite de x al menos cuadrado. 1 o 2. X menos 2. Cuando x tiende a qué valor. Menos 1 Menos o 1 y 2. 2. Ok, entonces vamos a evaluar dos límites. Uno sería este, ¿sí? Por acá, ¿sí? Y vamos a evaluar el otro límite, ¿sí? Nada más que ese otro límite lo vamos a evaluar no cuando x tiende a menos 1, sino cuando x tiende al otro valor donde es discontinua la función, ¿no? A 2. ¿De acuerdo? Evaluamos el primero. Decimos, bueno, evaluamos inmediatamente eso en el límite, ¿no? En el límite, esto tendría a menos 1, entonces sería menos 1 al cuadrado, más 4, menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 2. De este cociente sabemos que el denominador es 0. ¿Por qué? Porque ya lo establecimos. Sabíamos que para ese valor el denominador es 0. ¿El numerador a qué valor tiende? 5. 5. Ah, sí, sí. 5 sobre 0 en límites, ¿a qué tiende? O constante infinito. sobre 0. O indeterminado, ¿no? O indeterminado. Entonces, si uno de los límites tiende a infinito, ¿qué tipo de continuidad presenta? O si el límite no tiene, no removible. ¿En dónde? En menos 1. Menos 1. En menos 1. ¿Sí? Entonces, sabemos ahora que la discontinuidad en menos 1 es no removible. ¿Sí? Vamos con la otra. El denominador evaluado en el límite cuando x tiende a 2, sabemos que tiende a 0. El numerador a qué tiende? A 8. A 8. ¿A qué tiende 8 sobre 0? Infinito. Infinito o indeterminado. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de discontinuidad? No removible.
en todo. No removible. Ujú. Esto es en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con las discontinuidades que presentan la función? Tiene dos discontinuidades y ambas discontinuidades son de qué tipo? No removibles. No removibles. ¿Se puede redefinir la función? No, porque debe de haber una removible, ¿no? Exactamente, debería de tener por lo menos una de ellas removible para poderla redefinir, porque tomaríamos el valor del límite, ¿no? Como ninguna de las dos es removible, entonces la función así se queda. O sea, esta función no podemos redefinirla, ¿sí? Veamos cómo sería la representación gráfica de esta función, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Será x al cuadrado, ¿sí? Más 4 entre X al cuadrado. menos x y por último menos 2, ¿no? Vamos a graficarla porque no nos da completa. Si se dan cuenta, por acá aparece un cachito y luego acá otro. Vamos a graficarla, vamos a decir, de menos 10 a 10, a ver cómo nos queda, ¿no? From menos 5, de menos 10 a 10. ¿Sí? Esto es importante hacerlo. Hay que aprender a manipular las aplicaciones porque muchas veces puede ser que la gráfica que me presenten no sea tan buena, ¿no? Entonces aquí todavía yo nada más veo una parte de la función, ¿no? Vamos a ver si nos vamos más atrás, porque pareciera ahí que nada más tiene una discontinuidad, ¿no? Vamos a ver si mejora la representación gráfica. No, todavía no. Entonces me voy más atrás todavía. Vamos a decir de menos 50 a 50. Y si no, bueno, pues nos quedamos con la representación que nos había hecho al principio la función. Todavía no, ¿verdad? Vamos a ver si me voy más atrás todavía. Menos 100. Sí se entiende lo que estoy haciendo. O sea, estoy cambiando el límite inferior y superior de la gráfica. Obviamente, los valores en X, ¿sí? Y todavía no se alcanza a distinguir. No veo las dos discontinuidades, nada más veo una. ¿Sí? Sí se observa, ¿no? Que solamente se ve una de las discontinuidades. Cuando no pongo el acotamiento, véase que sí se ven las dos discontinuidades, pero quedan como muy, de hecho, esta es la que me están graficando, pero la de arriba sería la mejor. Le voy a tomar foto y veamos. Un último intento, vamos a ver si la grafico from menos 10 y 3. A ver si se ve mejor. Porque al parecer ese es el problema. Ah, ahora sí ya se pueden ver, ¿no? Mejor las discontinuidades. Vamos a ver si todavía me acerco más, un poquito más hacia acá. Ya, ahí ya no. Tendré que irme hacia atrás. No, tiene que ser 3 o 4. En 3 sí se alcanza a distinguir las 3 tramos de la función. ¿Sí? Ahí se ve, ¿no? Y se ven, de hecho, las discontinuidades. Voy a tomarle foto y la pegamos en la nota para que quede la. Entonces decimos, vamos a agregarle una fotografía que sea esta. Entonces vamos a añadirle por aquí abajito. Digo esto con la idea de que podamos tener una idea más aproximada de la función. Entonces, así.
para poder explicarles una situación que sucede en esta función. Aquí está la representación. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Digo, aquí es la limitante de la aplicación. Aquí está una de las discontinuidades. ¿Sí? Acá está la otra discontinuidad. ¿Sí? Que son exactamente los dos valores que nosotros encontramos como discontinua en la función. ¿Sí? Y véase que no hay forma de poder trazar la función de un solo golpe sin despegar el lápiz. Necesariamente, ¿sí? Si yo quiero trazar la función, tengo que hacer esto, tengo que despegar el lápiz, trazo esta parte de la función, despego el lápiz y luego trazo esta otra parte de la función, ¿no? Entonces, para poder trazar esta función, requiero necesariamente o obligadamente despegar el lápiz, ¿sí? Entonces, por esa razón, esta función presenta dos discontinuidades, pero ambas son no removibles. ¿Queda claro? Sí, profe. Uh-huh. Pero vean que sí conviene mucho cuidar aprender a utilizar pues a manipular a la misma discontinuidad, que diga la misma aplicación, porque cuando no lo hacemos, esto es cuando no le pongo los límites inferior y superior en el eje de las X, vean que aparece nada más como una pequeña línea. De hecho, yo no la había visto. Aparece acá arriba una pequeña línea. ¿Sí se alcanza a ver? Le voy a tomar la foto para pegarla acá en el cuaderno y se pueda distinguir, ¿no? Porque, no. ¿Dónde están? Es creo que la última. Creo que es esta. Sí, esa es exactamente. Ahorita la ponemos aquí. Lo cortamos para que se vea más detenidamente. Les comento, el propósito es que aprendan también a usar las aplicaciones. Es más, lo voy a poner un poquito más. Voy a cortar. Ahí está. Ok. Vean cómo están o sea, aquí están los puntos donde son discontinuas las funciones, ¿no? ¿Sí? Pero, mientras esta sección sí se ve, y es la misma que está allá arriba marcada en color verde, esta sección también se ve, es esta que está aquí. Esta última sección de la función, apenas aparece una línea ahí pequeñita. Si no controlo los límites inferior y superior, no podría verlas casi, ¿no? Quedaría, casi un puntito ahí nada más. Más parecería como una mancha que la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede lograr gracias a que controlamos en qué intervalo estamos graficando. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, para que usen las aplicaciones, pero también no se fíen, sobre todo para aquellos que usan mucho GeoGebra. GeoGebra tiene muy marcado ese problema. Si no definen bien los intervalos, porque ahí tienen, incluso en GeoGebra, tienen un poco más de control. Controlan tanto la escala en el eje de las X como la escala en el eje de las Y. Y entonces, a lo mejor, una función que es una curva, la puede representar como una recta. Y muchos de ustedes pueden decir, si ven esta representación, se trata de una recta y no, se trata de una curva. Pero entonces hay que aprender a utilizar las aplicaciones. ¿Queda clara este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tomamos la función, establecemos su dominio, cuál es el propósito, determinar cuáles valores o en qué valores la función es discontinua. Ya que sabemos dónde es discontinua, buscamos el límite de la función en ese valor o en esos valores, como en este caso fueron dos. Si el límite es finito, la función puede ser redefinida.
Si el límite es no finito, la función no puede ser redefinida. Entonces, además, si el límite es finito, la discontinuidad es removible. Si el límite es no finito, la discontinuidad es no removible. ¿Sí? Vamos a poner otro ejercicio. Vamos a poner un ejercicio. Vamos a decir que ponemos f de x es igual a x al cuadrado más 5x más 6 sobre x más 2. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el problema es exactamente el mismo. Nosotros queremos saber qué tipo de discontinuidades presenta esta función y en el caso de que sean removibles, redefinir a la función. ¿Qué es lo que hacemos primero? Determinar el dominio. Uh-huh. ¿Y cuál es el dominio de esta función? El conjunto de todos los números reales excepto -2. Exactamente. Todo el conjunto de los números reales, con excepción del -2. ¿Para nadie es duda esto? No, ¿Todo el profesor. mundo de acuerdo? Uh-huh. Dime. No, dije, no, profe. Ah, ok. Es que No era se sobre. cortó la voz. Determinar el dominio. Segundo, ¿qué hacemos? Ya podemos decir dónde la función presenta discontinuidades, ¿no? Incluso lo podemos poner así. F de X es discontinuo. ¿En dónde? Cuando x es -2. Exactamente, cuando X es igual a -2. Entonces ya sabemos dónde es discontinuo. Ahora nos falta saber qué tipo de discontinuidad es. ¿Cómo lo clasificamos? Necesitamos necesariamente evaluar el límite, ¿no? Y digo evaluar el límite porque en este caso, a diferencia del anterior, solamente presenta una discontinuidad, ¿no? Solamente tengo que evaluar un límite. El límite de la función. Tenemos x al cuadrado más 5x más 6 sobre x menos 2, que diga x más 2, cuando x tiende a qué valor? -2. A menos 2. Entonces hacemos la evaluación inmediata, ¿no? En el límite, el denominador tiende a 0. En el límite, el numerador, ¿a qué valor tiende? A -10. A menos 10 nos dice. ¿Están de acuerdo? Es 0 en el numerador, ¿no? Es Sí. menos 10 negativo y 10 0 sobre 0. Va 0 sobre 0, ¿no? Porque el primer sumando me da 4. El segundo sumando me da menos 10 y el tercer sumando es 6. ¿Sí? Quiere decir que al sumarse daría 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? Que la función presenta una forma indeterminada en x igual a menos 2. ¿Sí? La forma indeterminada 0 sobre 0. Esto no quiere decir que ya sepamos si tiene o no límite finito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Factorizar, ¿no? Factoriza. Factorizar, efectivamente. Para evaluar el límite tendríamos que factorizar la expresión. Entonces empezamos nuevamente. X al cuadrado más 5x más 6. X más 2 cuando x tiende a menos 2. ¿Sí? Entonces, es el límite de quién. El denominador queda tal cual. El numerador, ¿cuál sería su factorización? Buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den el del medio, ¿no? En este caso, los dos números deben de ser tales que al multiplicarse me den 6 y sumarse me den 5. ¿Quiénes serían esos números? 2 y 3. Y 1. Ah,
2 y 3. 2 y 3. ¿Con qué signos? Positivos ambos. Ambos positivos, ¿no? Porque sumados me darían 5 y multiplicados me dan 6. ¿De acuerdo? Entonces, esto cuando x tiende, quedamos a menos 2. Aquí podemos observar que este cociente tenemos la misma expresión en el denominador y en el numerador. Quiere decir entonces que el límite se puede transformar, en lugar de hacer ese cociente, en solamente el límite de x más 3 cuando x tiende a menos 2. ¿Y esto a qué tendería? A 1. A 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Veamos otra vez todo el límite, cómo se evaluó. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Observen que cuando yo evalúo el límite, es cuando desaparece la notación del límite. Mientras no hago la evaluación del límite, aquí no estoy haciendo, aquí no estoy haciendo la evaluación del límite, déjenme lo marco. Aquí no estoy haciendo la evaluación del límite y aparece todavía la anotación del límite. Todavía aparece X, aparece la anotación del límite. Acá todavía no estoy evaluando el límite, aparece la anotación del límite. Este último, ahí es donde ya estoy evaluando. ¿Sí? Ahí desaparece la anotación del límite. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos observar acá arriba. Aquí inmediatamente desapareció la anotación del límite. ¿Por qué? Porque ya estoy evaluando en el límite. ¿Sí queda clara la anotación? Sí, Profesor, profe. disculpe una duda. Ajá. ¿Hay algún problema si pasamos directamente a la factorización? ¿Hay algún problema si pasamos directamente a la factorización? ¿Qué significa? Sí, sí, nos brincamos el paso donde es 0/0. Si tú o sea, ¿por qué lo harías o por qué no lo harías? Bueno, sí veo que la función se puede factorizar. Ah, ok. Si ves que la función se puede factorizar, no es necesario escribirlo de arriba, por supuesto. Está bien, gracias. O sea, a veces lo pueden hacer mentalmente, dicen, lo evalúo mentalmente y digo, pues me da 0/0. Ya no tengo que escribir. Lo que tú dices es, yo puedo quitar toda esta parte, ¿no? Pero porque lo hice mentalmente. ¿Sí? Así es. Sí, Pero si no lo hacen mentalmente, entonces sí lo tienen que desarrollar. Digo, yo lo tengo que hacer explícito, porque si no van a decir, ¿y por qué en este caso factorizó y en los otros no? Bueno, pues lo que pasa es que me queda, perdón, la forma indeterminada 0/0. Por esa razón factorizamos. Pero si ustedes ya entendieron que siempre que me dé la forma indeterminada tengo que factorizar, bueno, pues entonces lo que tengo, o transformar, más que factorizar, tengo que transformar la función, ¿sí? Porque, bueno, el proceso de transformación de la función es mediante la factorización, pero realmente lo que estamos haciendo es transformar la función. Le estamos aplicando el límite no a la función tal cual como la teníamos de manera original, sino a una transformación de ella, ¿no? Entonces, no es obligado hacer la evaluación primero y que ver que me da 0/0 y ya después aplicar el límite. Lo que sí es obligado es verificar que cuando yo hago las evaluaciones ya no aparece la anotación de límite. Y la anotación de límite permanece, ¿sí? Mientras yo, para que se note a lo que me estoy refiriendo, mientras yo no estoy, perdón, evaluando en el límite. Aparece todavía la literal X, ¿sí? Aparece la anotación de límite. Hago la evaluación, desaparece la anotación de límite. Eso es lo que quiero que observen, para que cuando entreguen estas tareas, de tanto las de límites como las de continuidad, no tengan problemas porque muchas veces lo que sucede es que se mezcla o no se pone esto. Algunos dicen, hagan de cuenta, borran esto y se van a hacer esto, borran esto y lo ponen así y ya después. Esta expresión, ¿sí? Su calificación sería esto. ¿Por qué razón? Porque es una expresión algebraica que no tiene ninguna conexión con esto. Aunque esté la igual, no significa que tenga una conexión con la otra. ¿Sí? Entonces,
Esa es la razón. Tenemos que seguir utilizando la notación de límite, y la notación de límite es importante porque es el operador que me permite hacer esa transformación. Porque si yo quito esto, estas dos expresiones son distintas. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende bien? ¿Por qué razón debo de meter la notación de límite? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Ujú. Ok, entonces tenemos, bueno, el límite es finito y tiende a 1. ¿Qué significa? En el contexto de todo de todo mi algoritmo, ¿qué significa? Ya encontré donde la función presenta una discontinuidad, ya ahora con el límite, sé que el límite es finito, entonces, ¿qué implica eso? Que es una discontinuidad removible. Efectivamente, entonces aquí lo podemos afirmar. F de X presenta discontinuidad removible. ¿En dónde? X es igual a -2. ¿Cómo? No se En entendió. X que es igual a -2. A -2. ¿Sí? Porque algunos a veces aquí se equivocan y no ponen -2, sino dicen en X igual a 1, porque toman el valor del límite y eso está equivocado. ¿Sí? Entonces, es en -2. ¿Sí? En este caso, como ya sabemos que es removible, entonces la función podemos redefinirla. ¿Cómo la redefinimos? Pues tomamos, vamos a ponerle aquí, un cuarto paso, redefinir la función. Esta función la vamos a redefinir y decimos f de x es igual y abrimos una llave. La primera parte de esa llave es la misma función tal cual la conocemos, tal cual nos las dieron, ¿no? X al cuadrado más 5x más 6 entre x más 2, ¿sí? Esta función es continua para valores, o es válida para valores distintos de -2. Y la otra rama es exactamente cuando x es igual a -2, ¿y qué valor debes de tomar? 1, ¿no? 1. 1, que es el valor del límite, ¿sí? Entonces, así queda redefinida la función. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. ¿Hacemos otro ejercicio? Ok. Vamos a decir f de x es igual. Vamos a poner una más difícil. X al cuadrado menos 2x sobre x cúbica menos x al cuadrado más x. ¿Sí? Entonces, esta función, decimos, dada esta función, ¿qué es lo que primero hacemos para saber o analizar la discontinuidad de esta función? Determinar el dominio. Ujú. Determinar el dominio. Determinamos el dominio. Entonces empezamos con la afirmación de que el dominio son todos los números reales. Aunque sabemos que hay una restricción, el problema es el denominador, ¿no? ¿Qué pasa con el denominador? El denominador sabemos que no puede ser 0. Entonces lo tomamos, el denominador, y lo obligamos a ser 0, ¿no? Para saber qué valor toma. ¿Cómo le hago para resolver esta ecuación cúbica? ¿Ideas? ¿Cómo le hago para resolverla? Con la ecuación de segundo grado. No, porque esa nada más funciona para
las que son cuadráticas. Esta es cúbica. Ley de Kramer. Mándeme. Ley de Kramer. No, todavía mucho más sencillo. Diferencia de cubos, ¿no? Observen Algo así cómo se es. llama, creo. ¿Cómo? Diferencia de cubos, algo así creo se llama. No, porque la diferencia de cubos es esta. La diferencia de Factorizando. cubos es A cúbica menos B cúbica. Y no tiene esa forma. Todavía más sencillo. ¿Podría ser factorizando? Exactamente, factorizamos. La factorización, la regla de factorizar por factor común dice que tomemos la literal con menor exponente. Esa es la regla general, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Ah, tengo dos factores, pero uno de los factores es una cuadrática y el otro solamente es X, ¿no? El segundo se puede volver a factorizar. Me estoy refiriendo a este. ¿Se puede volver a factorizar? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la factorización de ese? Ahí sí, dos números que sumados den menos 1 o el de en medio y multiplicados den 1. Menos 1 y más 1. Menos 1 y más 1. ¿Sí? Sumados No, me dan porque sumadas dan menos 0. 1. Me daría 0, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para factorizar? Esta factorización no, Menos porque 1 y menos 1. menos 1 y menos 1, veamos si es cierto. Ay, perdón. Menos 1 y menos 1. Sumados dan menos 2 no. y multiplicados dan 1 positivo. ¿Qué es lo que sucede? Como que no se puede factorizar de manera entera, ¿no? ¿Qué es lo que, entonces a qué recurrimos? Ahora sí a la, ¿cómo se llama? La función cuadrática, no me acuerdo. A la forma, a la solución por la regla general de la cuadrática, Ajá, ¿no? sí, perdón. Sí. Exactamente. Entonces decimos, bueno, lo separo por un momento y digo, bueno, de aquí ya sabemos cuál es una de las raíces, ¿no? X1 es igual a 0. Si este es 0, todo el producto es 0. El problema es que no sabemos para este. Para ese, entonces vamos a decir x al cuadrado, perdón, lo vamos a poner en negro otra vez. El segundo factor decimos x al cuadrado menos x más 1 es igual a 0. Como no lo podemos factorizar, no pudimos resolver por factorización, lo vamos a resolver por la fórmula general, ¿no? Entonces dice la fórmula general, menos b más menos b cuadrada menos 4 por a por c. ¿Estamos de acuerdo? No, Todo profe, ¿qué dividido. pasó con la otra X? La otra X, aquí ya está resuelta. Ya tenemos una de las raíces. El problema es que la otra raíz que está contenida en esta parte no es factorizable de manera entera. Ya ensayamos varios casos y no lo encontramos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vamos a resolver el segundo factor mediante la fórmula general. Si te das cuenta que este es el mismo que el que tengo de este lado. Entonces, como no lo pude encontrar mediante factorización, pues recurro a la fórmula general. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿a qué es igual esto? Oh, aquí sería igual a 1 más menos la raíz de quién. 1
menos 4 sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que sucede aquí ahorita? Que yo tengo 1 más menos raíz de cuánto. Menos 3, ¿no? Menos 3, ¿no? Ok, y aquí es igual raíz de menos 3. ¿No es un número imaginario? La solución de esta ecuación queda dentro de otro campo de los números, ya no queda dentro del campo de los reales, queda dentro del campo de los complejos, que consiste de esos números de una parte real y una parte imaginaria o compleja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el campo de los reales, nosotros no tenemos o no hay valor para x, que al ser sustituido en esta cuadrática, x al cuadrado menos x más 1, no hay ningún valor en x que al ser sustituido en ella haga 0. ¿Sí? Quiere decir, en nuestro contexto, ¿sí?, que solamente tenemos una raíz cuando x es igual a 0. ¿Sí? Aquí el punto es que este se sale del campo de los reales, ¿no? La solución, vamos a ponerlo así, ¿esto qué significa? Que en el campo de los reales, que es donde yo estoy trabajando, ¿cuántas discontinuidades se presentan? Nada más una, ¿no? Una. Nada más una, ¿sí? Entonces, las otras están en el campo de los complejos, pero esas entonces no me interesan. ¿Por qué razón? Porque yo, mi campo de los números que estoy trabajando es único y exclusivamente los reales. Entonces, el dominio diría, es todos los números reales con excepción de 0. Si trabajáramos en el campo de los números complejos, entonces tendríamos que decir, es el 0 y las otras dos raíces que resultan de resolver la ecuación general, ¿no? ¿De acuerdo? Profesor, yo tengo una duda. Ujú. Si hubiéramos ocupado el método de derivar, igual hubiéramos llegado a lo mismo. ¿Derivar para qué? Bueno, bueno, ya ve que como tenemos que factorizar para que bueno, no, mejor no olvídelo. No, porque digo, hacia allá vamos. O sea, el siguiente tema que sigue de ahorita, vamos a ver derivación, ¿sí? Derivada de una función. Pero, o sea, la derivada de una función, ¿en qué nos podría ayudar? No, es que creo que me estoy confundiendo porque, o sea, la derivada sirve, pero cuando tenemos indeterminación, ¿no? La regla del L'Hopital, sí. Pero todavía ni siquiera estamos apenas estamos estableciendo los puntos críticos de la función. En este caso, el punto crítico en esta función, o un punto problemático más que crítico, es el 0, porque ahí la función se ruptura. Los otros dos puntos donde la función se ruptura no están dentro del campo de los complejos, ¿sí? Y si, dado el caso, lo tratábamos de resolver y diera una forma indeterminada, podemos recurrir a factorización o podemos recurrir a la regla del L'Hopital. Ahí es donde aplicaríamos derivada, pero ese es otro tema totalmente distinto. ¿Sí? Entonces, Sí, gracias, con profesor, perdón. lo que tenemos, pues lo único que podemos decir es, la función presenta una discontinuidad. ¿En dónde? En x igual a 0. Porque las otras discontinuidades estarían fuera del campo de los reales, ¿no? Entonces, aquí ahorita todavía no vamos a meter nada de derivación. Solamente estamos utilizando álgebra y límites. Primero álgebra para establecer el dominio. Límites para clasificar el tipo de discontinuidad, ¿no? Y por supuesto, con la combinación de ambas cosas,
en el caso de que sean removibles las discontinuidades, hacemos la redefinición de la función. Entonces, en este caso decimos, bueno, pues nada más tenemos una discontinuidad. Entonces, la conclusión aquí sería que f de x es discontinuo ¿en dónde? Cuando x es 0. Cuando x es igual a 0. Efectivamente. ¿Sí? ¿Qué tipo de discontinuidad es? Ah, pues no lo sabemos. Tenemos que aplicar el límite de la función, ¿sí? Es x al cuadrado menos 2x sobre x cúbica menos x al cuadrado más x cuando x tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando x tiende a 0, vemos. Aquí posiblemente sucede lo que su compañero hace un momento decía. Puede suceder que inmediatamente yo pueda ver que me da la forma indeterminada 0 sobre 0, porque estoy haciendo la evaluación de manera mental. Les digo nuevamente, yo tengo que escribirla porque pues si lo hago de manera mental, bueno, pues yo ya lo veo, pero ustedes, para muchos de ustedes no sería explícito que al evaluar en el límite, aquí tendría 0 al cuadrado menos 2 por 0, 0 al cubo menos 0 al cuadrado más 0. Esto me conduce a la forma indeterminada 0 sobre 0. Por supuesto, algunos de ustedes posiblemente ya lo vieron sin necesidad de hacer explícita la evaluación en el límite. Y entonces digan, directamente puedo irme a transformar la función para evaluar el límite porque me da la forma indeterminada 0 sobre 0. Por supuesto. Entonces, yo lo vuelvo a escribir aquí. Pero para varios de ustedes dirían, yo empezaría desde aquí, ¿no? Como todavía va a aparecer la literal X, todavía utilizo la notación de límite. ¿Cuál sería la forma de transformar esta función? Factorizando la parte de arriba y la de abajo. Ajá. ¿Con qué proceso de factorización? Pues podemos separar una X empezando por eso, ¿no? Ajá. ¿Y eso cómo se llama? Descomposición. ¿Por factor común? Factor común. Por factor común, efectivamente. Factor común. Esto es, factorizamos arriba y abajo por factor común, y en el numerador me queda x menos 2, en el denominador x al cuadrado menos x, perdón, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el numerador y en el denominador puedo simplificar la x, y ¿qué es lo que me queda? El límite. Véase que todavía no evalúo en el límite, todavía aparece la literal con x, utilizo una notación de límite. Entonces, en lugar de hacer... Profe, disculpe, ¿por qué es menos 1? si multiplicas, estamos factorizando por factor común. Me regreso. Ajá, pero ¿no era en el problema original más X? Sí, aquí está el problema original, por eso voy a explicarlo. El elemento común, lo voy a hacer para los dos, primero en el numerador y después en el denominador. El elemento común en los dos sumandos es la X. Utilizo para factorizar la X. Sí, es que lo que se refiere a mi compañera es que en el problema original es x al cubo menos x al cuadrado más x. Y cuando lo pasó abajo, lo pasó como x al cubo menos x al cuadrado menos x. O sea, aquí, ahí justo. Ajá, donde tiene el cursor. Ese es el problema, ¿no? Ah, más, sí es cierto, aquí este es más. Más Gracias, X. Marcos. Entonces este es más 1. Entonces el problema no era la factorización, sino más bien que no había puesto un signo, ¿no? Ajá, sí, profe. Ok. No, entonces que pensé que el problema era la factorización. Ok, entonces aquí me falta un 1 positivo, ¿no? Cuando x tiende
a 0. Ahora sí. Si yo evalúo en el numerador, ¿a qué tiende? -2. A menos 2. Y evaluado en el denominador, ¿a qué tiende? A 1. A 1. ¿Y esto qué es igual? A -2. A menos 2. Entonces, quiere decir que esta función, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Removible. Ajá. F de X presenta discontinuidad removible. ¿Sí? Al ser removible, se puede redefinir la función, ¿no? Vamos a redefinirla. Decimos f de x es igual y abrimos una llave. La parte de arriba de la llave, o la primera rama de la llave, es la misma función tal cual, ¿no? X al cuadrado menos 2x sobre x cúbica menos x al cuadrado más x. ¿Sí? Esta, por supuesto, para x diferente de 0. ¿Sí? Recordemos que seguimos trabajando en el campo de los números reales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Cuál es la otra rama? ¿Va a ser -2? Exactamente. Menos 2. ¿Para qué valor Para de X x? que es igual X a... igual a 0, ¿no? Ajá. Y ahí está redefinida la función. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ujú. ¿Dudas? No, Sencillo profe. el ejercicio. Me paso, déjenme ver aquí. Claro. Digo, lo que quiero es que veamos la actividad para que sí se ve en mi tablet. Estamos entrando a Classroom, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Entonces tenemos la actividad 7, que es el del límite de una función, ¿no? Este lo expliqué más o menos cómo lo tenían que hacer. Y tenemos la actividad 8, déjenme ponerla aquí, que es continuidad, que es lo que tendrían que hacer. Les avisé también ahí por Telegram que la primera función estaba mal, tenía un error. Entonces la modifiqué, la del inciso A, ya esta es la que arreglé, ya la pueden utilizar así, ya no tiene problema, ¿no? Y acá abajo se preguntan 9 funciones, el análisis de estas funciones, ¿no? Y vean cómo las preguntas, para hacerlo muy específico, para que les quede muy claro cómo hacer el proceso de análisis de estas funciones, pues lo primero que hago es, bueno, determinen el dominio. Entonces tomo la primera función, determino su dominio. Sobre la misma función, directamente me voy a determinar los valores donde la función es discontinua. ¿Sí? Esta ya la hicimos incluso, ¿no? El dominio de la primera función, esta, es todos los reales con excepción de quién, del 0, ¿no? No puedo escribir sobre esta parte, ¿no? Porque nada más lo que hace es que se mueve, ¿no? Pero les explico. Después, ¿qué hago? Sobre la misma función, ¿para qué valores la función es discontinua? Pues utilizo el valor del dominio para decir que la función es discontinua en 0, ¿sí? ¿Qué tipo de discontinuidad? Evalúo en el límite. Y al evaluar en el límite me va a dar constante 1 entre 0. Entonces, eso tiende a infinito o no está determinado, ¿no? Entonces, el tipo de discontinuidad sería no removible. Y por último dice, si es posible, redefine la función. ¿Cuándo va a ser posible redefinirla? Cuando el límite sea finito. Para el primer ejercicio, el límite no es finito. Les digo, ese ya la hemos trabajado varias veces y ya la conozco. Entonces, eso mismo hay que hacer para todas las demás funciones. ¿Se entiende el ejercicio? Si solamente son esos, la actividad 8 consiste solamente de esto. Si es fácil,
Sí, profe. ¿Sí? Profesor, ¿y nos puede dar un ejemplo de cómo realizar la gráfica en el caso del ejercicio 1? En el caso del ejercicio 1, ya hicimos la gráfica del ejercicio 1, pero si quieres lo hacemos del ejercicio 1, utilicen, yo les recomiendo que utilicen Wolfram, pero si tienen algún otro graficador pueden utilizarlo. Es 1 sobre X. No, profe, creo que mi compañera se refería como cuando nos da, cuando redefines la función, que nos pide que realicemos la gráfica a mano. Ah, ya. Si es a De lo que la te parte que refieres, dice donde que modificó porque, no sé, estaba mal, algo así. ya. Hacer una gráfica o sea, un ejemplo de este tipo de gráficas, ¿es a lo que te refieres? Sí, profesor. Ok. Sí. Ahorita, qué bueno que lo preguntan. Vamos a poner aquí, ese sí lo hago acá porque allá no puedo rayar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de ese tipo de gráficas. Vamos a inventarnos una función que diga f de x es igual, vamos a decir que es x al, no, pero que es de 2 ramas, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así. La primera rama es x al cuadrado y vamos a decir que para x menor que 0. Y la otra rama que sea x más 2 para x mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí están las 2 ramas. ¿Cómo se elabora la gráfica? Entonces tengo 2 secciones. Yo lo que les recomiendo es analicen cada una de las secciones. Vamos a graficar primero esa parte. ¿Qué es lo que significa? Que yo lo que tengo ahí es una función cuadrática, ¿no? Entonces vamos a hacer mi plano cartesiano y como tengo, y como tengo que, me dice aquí que tengo valores positivos y negativos en el eje de las X, bueno, pues voy a graficar parte en los negativos y parte en los positivos, ¿no? Aquí tengo X, y aquí tengo F de X. Perdón. F. ¿De acuerdo? La gráfica que está acá arriba, la voy a pintar en color azul. No, pero que se puede confundir con la de arriba, mejor en verde. Esta, lo que me dice es que solamente está definida de aquí para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es una parábola? Si no tuviese la restricción que está ahí, la parábola sería una parábola que abre hacia arriba y cuyo vértice está en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Pero, ¿qué me dice? Que solamente está definida, o sea, como forma nada más parte de esa rama, solamente está definida de este lado. De este lado, no. ¿Por qué? Por la definición que está aquí. ¿Sí? Solamente voy a utilizar la parábola para valores menores que 0. Entonces quiere decir que yo borro esta parte de este lado de la parábola. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa del otro lado? Esto es, ¿qué pasa? Y lo voy a pintar en rojito, no, en verde, en amarillo. ¿Qué pasa con esta otra? Bueno, esta me dice que va desde 0 hacia este lado, ¿no? Vamos a ver, desde 0 para acá. ¿Sí? O sea, toda esta parte para acá está definida para la función que está en amarillo. Esa función es ¿qué tipo? Lineal. Es una recta. ¿Qué características tiene esa recta? Tiene pendiente positiva y empieza en 2. Ordenada al origen 2 y efectivamente además empieza, como dice que para x igual a 0, si x vale 0, y vale 2. Entonces tomo 2 rayitas acá arriba y digo, aquí le pongo un puntito. A la parábola, como me dice la desigualdad, que no incluye al 0, ¿sí? ¿Qué le voy a hacer? Le voy a poner un circulito, no relleno. Mientras que a la recta le voy a poner un puntito relleno. ¿Por qué?
solamente por este símbolo. El que no incluye el 0, el circulito abierto. El que incluye el 0, el circulito cerrado. ¿Sí? Y entonces, a partir de aquí, si bien yo podría decir, la recta va así y continúa para acá, resulta que por la definición, no puedo graficarla hacia atrás de 0. No tiene valores. ¿Por qué? Porque la definición de la función así está dada. Dice, utiliza esta función para valores mayores o iguales a 0. Y esta sería la función. La representación gráfica de la función que tengo acá arriba, ¿sí? Es esa. Voy a borrar aquí para que se distinga. Ahora sí. Sí, ¿Difícil o bueno, fácil? para el tipo de discontinuidad, Ujú. Bueno, si yo quiero identificar qué tipo de discontinuidad se presenta aquí, diría, bueno, aquí la función, estoy borrando elementos para que sea más claro. Aquí la función f de x es discontinua, ¿dónde? En el 0, ¿no? En 0, porque en 0 es donde se ruptura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede remover la discontinuidad? Esto es, yo podría trazarla sin despegar el lápiz. No. No, efectivamente, no se puede trazar sin despegar el lápiz. Si alguno de ustedes pensó, sí se puede si hago esto, ahí no despegué el lápiz, ¿no? Pero, curiosamente, esta sección de aquí, exactamente esta sección de aquí, rompe la noción de función. ¿Por qué? Porque para x igual a 0 vale todos estos valores que están entre 2 y 0. Entonces, aquí ya no es una función. Entonces, aunque formalmente ustedes dirían, yo la puedo graficar de esa manera, ¿no? Sí se vio como, ¿no? Lo vuelvo a hacer. No despego el lápiz y hago esto. Sí, pudiste graficarla sin despegar el lápiz. Pero exactamente en esta parte se rompe la noción de función. ¿Por qué? Porque para x igual a 0 le corresponden varios valores. ¿Cuáles? Entre 0 y 2. Hay hay un infinito número de valores ahí. Entonces, ya no es función. Por esa razón, no se vale unir esta función, ¿no? Entonces, esta discontinuidad es no removible. ¿De acuerdo? Incluso también tiene otro nombre. Yo les decía que yo no los quería llenar de nombres de las discontinuidades, pero nosotros básicamente las clasificamos como discontinua removible y discontinua no removible. Pero hay otro tipo de discontinuidades. Hay algunas que se llaman escalonadas, ¿sí? Que sería un caso similar a este. Pareciera que hay un escalón entre una y otra, ¿no? ¿Sí? Esas escalonadas son muy comunes en varias aplicaciones en economía. Esta que acabamos de escribir aquí pareciera un poco rara, pero sin definir las funciones vamos a pensar que yo quisiera graficar y establecer el comportamiento de una función que establece los cobros en los estacionamientos. ¿Sí? Entonces dirán ustedes, ¿cómo que los cobros en los estacionamientos? Supongamos que vamos a un centro comercial y llegamos al centro comercial y son estos centros comerciales que tienen a la entrada que le dan un boletito, ¿no? Entonces, en algunos de ellos, lo que sucede es que me dicen,
toma tu boleto y pasas, ¿no? Ya entras al estacionamiento de la zona comercial y te damos una cierta cantidad de tiempo. Regularmente te dan como 15 minutos. Y en ese tiempo, si tú no te quedas en el estacionamiento, no se te cobra nada. Esto es, desde aquí estamos graficando en este caso, en el eje de las X, el tiempo, y en el eje de las Y, el dinero, lo que se va a cobrar, ¿no? Entonces, por supuesto, no tiene sentido económico hablar de valores negativos de tiempo hacia atrás de cero, ¿no? Entonces, desde el minuto 0 en el que tú ingresaste, incluyéndolo, hasta, vamos a decir, 15 minutos que te damos, ¿sí? Vamos a decir que aquí llegan a los 15 minutos, inclusive, no te cobramos, o sea, el precio es de 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pero, ¿sí? Pasado los 15 minutos, te vamos a cobrar, vamos a decir, por poner un número, ¿no? Yo realmente no sé cuánto cobren en los estacionamientos, vamos a decir que te vamos a cobrar, vamos a decir que estos van de 10 en 10 pesos, ¿no? Digo, la verdad a lo mejor hasta van a decir no cobran más, pero bueno, supongamos que cobran de 10 en 10. Entonces dice, del minuto 10, sin incluirlo, ¿sí? Te voy a cobrar así, en esta proporción. Y vamos a decir, vamos a irnos un poquito más adelante, vamos a decir, aquí eran 5, 10, 15 minutos, y así me sigo, ¿no? 20, 30, 40, 60 minutos. Aquí pasa la primera hora, ¿no? Entonces dicen, a la primera hora te voy a cobrar así. ¿Sí? Y aquí sí, inclusive, hasta aquí. Si te sales exactamente en el minuto 60, te cobro 50 pesos. Pero si después decides quedarte más tiempo, bueno, te voy a poner una tarifa, vamos a decir, fija. Vamos a decir que aquí, por ejemplo, perdón, aquí no lo incluye. Te voy a dar una tarifa fija por otra cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Y puede ser la siguiente hora, puede ser otros 60 minutos. ¿Sí? Y entonces pueden observar cómo va a saltitos la función. O a lo mejor, a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a cobrar de otra manera, voy a cobrar utilizando, por ejemplo, no sé, permítanme, perdón. Con el borrador. A lo mejor el estacionamiento decide cobrar más caro y se va así el esquema de cobro, ¿no? En este caso yo le estaba suponiendo de que se ponen más amables y dicen, no, pues te cobro una cuota fija, ¿sí? Que no es tan poquito, ¿no? Ahí serían como 70 pesos. ¿Sí? ¿Queda claro? Y queda clara la idea de la representación gráfica de estas, ¿sí? Por ejemplo, el que tengo aquí abajo tendría 3 ramas. Que acabo de graficar aquí sería, la función consiste de 3 ramas. La primera rama sería 0. ¿Y para qué valores? Perdón. Lo borro aquí. Lo voy a poner un poquito más para acá para que alcancen. El primer valor sería 0 y iría para valores iguales a 0 hasta incluyendo 15 minutos. ¿Sí? La segunda rama podría ser una recta que pareciera que va como, es una recta creciente, ¿no? Entonces vamos a decir que la recta es creciente, vamos a decir que es la función mx más b. Digo, de aquí ahorita no sé cuál es la función, tendríamos que buscarla, ¿sí? Para valores que van de 15 inclusive, no, perdón, sin incluir al 15,
hasta 60, ¿no? Aquí sí, inclusive. Y después, ¿cuál sería? Quedamos que esto vale, vamos a ponerle aquí con 60, 70. Entonces, la tercera rama diría, vale 70 para valores de X mayores a 60 minutos, ¿no? Por supuesto, no lo incluye. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Digo, si queremos conocer cuál es esta función que estoy aquí estableciendo, bueno, pues no es difícil, ¿no? Porque es la que la voy a iluminar ahorita en otro color para que se distinga y para que ustedes mismos la puedan encontrar. Es esta función. Es una recta, ¿no? Podemos decir, bueno, pues conozco dos puntos, el 15,10 y el 60,50. Entonces, con estos valores, o sea, con esos dos puntos, puedo encontrar la ecuación de la recta que le corresponde a esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Lo que pasa es que aquí, bueno, si quieren lo buscamos, pero ya es otra cosa. El punto es, ¿queda claro cómo hacer estas representaciones gráficas? Profesor, y entonces dijo que, bueno, en el ejemplo que puso, que es una no removible. Sí, aquí en este caso pues, no puedo, o sea, no puedo quitar la discontinuidad. Esta de acá abajo tampoco se puede quitar la discontinuidad. Imaginemos que tenemos otra posibilidad. Mira, voy a tomar el mismo ejemplo. Voy a copiar. Digo que para que se vea otro tipo de... Y lo pego acá abajo, ¿no? Digo, para cambiar la tercera función. Es decir, supongamos que dice la persona esta del estacionamiento. No, fíjate que aquí, así en la última cuota pues, se me hace muy económico cobrarte así. Y te voy a cobrar más bien como una parábola. A partir de aquí, a partir de ahí es así. De tal manera que va a crecer muy rápidamente el precio que te voy a cobrar por estar en el estacionamiento. ¿Sí? O una función exponencial. Entonces tendría otra rama. Pero diría, bueno, para no verme tan gacho contigo, ¿sí? Perdón. Para no verme tan gacho contigo, te voy a aplicar esta cuota, pero desde aquí. Entonces vean cómo ahora, ¿sí? Aunque la función presenta discontinuidad, yo podría rellenar ese puntito y hacerla continua en todas sus extensiones. Ahí sí ya la puedo trazar de un solo golpe, pero solamente, de este punto. Esta seguiría siendo no removible la discontinuidad. ¿Sí queda claro? Así me lo inventé, ¿no? ¿Sí es claro? Por supuesto, esta ya no aplicaría, ¿no? Tendría que ser una parábola que tengo que definirla, buscar la ecuación de la parábola, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle para que no, como quede la nota, digan, ¿y eso por qué no lo definen? Pues otra función g de x, ¿no? Donde g de x es esta función. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si revisan el ejercicio, no son tan difíciles las funciones que se les están dejando. Observen que en el primer inciso son dos funciones constantes. A 5 unidades y a 2 unidades. Nada más que observen para qué valores de X le corresponde el de 5 unidades y para qué valores de X le corresponde el de 2 unidades. Y la otra son dos rectas, si lo observan. Nada más que hay una sección que corresponde para una recta y otra sección para la otra recta.
¿sí? No vayan a poner las dos rectas empalmadas, porque no. Debe de cumplir la restricción de que una solamente existe para valores menores que 0 y la otra para valores mayores a 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Aquí mi recomendación sería que lo hagan a mano, porque no creo que las aplicaciones tengan la posibilidad de que les permitan, sí, hacer dos gráficas, pero las van a empalmar las dos gráficas y nosotros sabemos que no podemos poner las dos juntas. ¿De acuerdo? Porque una cumple una condición y la otra cumple otra condición. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta, miren, lo voy a hacer en Wolfram para que se vea. Supongamos que yo tengo esta función y esta otra función. X más 2. Pero, perdón, no apareció la X, X más 2. Pero yo no, aquí no me permite definir cuál, en qué intervalo cuál y cuál la otra. Quedan las dos empalmadas, sí se ve ahí, ¿no? Que quedan empalmadas. Entonces, no me sirve. Entonces, precisamente por eso, yo les recomiendo que lo hagan a mano. ¿Pueden utilizar una aplicación para darse una idea? Claro. Y ya después hacen su trazo. Pero recuerden que deben de considerar las restricciones que se les están estableciendo. Ahora sí. ¿De acuerdo? Bueno, si no dice nada, me imagino que sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver otro asunto. Vamos a ver el siguiente tema, antes de empezar con el de propiamente la derivada, ¿sí? Es un tema que se refiere al comportamiento de funciones. Ah, no, antes otra cosa. Antes de eso, déjenme, me regreso al Classroom. Esta actividad no la hemos definido para qué fecha. Esta es la actividad 8, ¿sí? Me gustaría que de una vez lo definamos, ¿sí? Ah, no, sí, están, ¿verdad? Es el lunes a las 6, perdón, pensé que no lo habíamos definido. No, ya está definida. La que no está definida es la que voy a dejar ahorita. La 9. La voy a poner, pero la definimos la próxima clase, ¿les parece? Profesor, y como la 8 que, bueno, apenas la vamos a empezar porque no veo que muchos están terminando las 7, no podemos como dejarla para martes para que ya, si por alguna duda que tengamos, ya le preguntemos en la mañana. El martes es la clase. Pero, ¿cuál duda podrían tener? Me pueden escribir por Telegram y ahí yo les contesto. Yo lo que les recomiendo es que escriban en Telegram y en el grupo que tenemos, y así que la pregunta que hagan, la respuesta es para todos, porque posiblemente la misma duda es para todos. Está bien, de acuerdo. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, en la siguiente actividad, aunque la ponga, no la definimos el martes próximo, para, déjame ver una cosa, porque ahorita que lo que me estás diciendo, a ver, veamos. No, mira, es para el lunes a las 6 de la tarde, realmente sí tienen bastante tiempo, ¿no? Ok. No, yo pensé que estaba muy apretado el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, les decía, la siguiente actividad tiene que ver con este tema de comportamiento de funciones. Este tema, básicamente son puras definiciones, nada más que lo vamos a hacer a partir de una representación gráfica, analizar esas definiciones. Algunas definiciones de estas ya las hemos trabajado y nada más la idea es poco a poco irlas formalizando, ¿no? Entonces, ¿qué definiciones necesitamos? Obviamente todas se refieren a funciones al comportamiento de una función, f de x. Entonces, esas definiciones se refieren a las siguientes características. Una función f de x puede ser creciente. Y entonces lo que yo sé es que si yo tengo en una
Vamos a ponerlo así en un plano cartesiano. Una función, vamos a poner así. ¿Sí? Quedó un poquito feo el plano cartesiano y la gráfica. Déjenme, vamos a hacerlo más bonito. Vamos a ver. X y f de x. ¿Sí? Y voy a trazar una función de este color. ¿Mm? Podemos decir, es más, déjenme trazarla mejor así. Esa función podemos observar que de izquierda a derecha, cada valor que va tomando la función es más y más grande. Esto es, se va alejando del eje de las X. ¿Sí? Entonces, esta función presenta un comportamiento creciente. Lo creciente se lee siempre en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces, observamos que conforme nos vamos avanzando en el eje de las X, la función va aumentando. ¿Sí? Esto es, los valores, si yo considero aquí que tengo X1 y aquí X2, y respectivamente les corresponden f de x1 y f de x2, yo podría decir que f de x2, perdón, f de x2, ¿cómo es con respecto de f de x1? Al compararlas, ¿Mayor? mayor. ¿Sí? Y así si tomo otro valor adelante de x2, pues ¿cómo sería con respecto de x2? ¿Sí me explico? Si tomo un x3, ¿cómo sería x2 con respecto de x3? F de x3, ¿cómo es con respecto de f de x2? Mayor también. Mayor. Mayor también. Entonces, esta es otra forma de definir el comportamiento creciente de una función. O sea, a medida que yo voy tomando valores de x hacia la derecha y sucede que f de x, de ese elemento que está más adelante, es más alto que el anterior, entonces estoy observando un comportamiento creciente de la función, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto, también ese ya lo habíamos visto, lo vimos desde que analizamos la recta, y como en la recta nada más podíamos con el valor de la pendiente establecer si era creciente o decreciente, era fácil de observar que de izquierda a derecha aumentaba la función, ¿sí? La función lineal, ¿sí? Si la pendiente era positiva. Y viceversa, si la pendiente era negativa, la función de izquierda a derecha va disminuyendo, ¿no? O es decreciente. Entonces, también tenemos el caso de función decreciente. En este caso, gráficamente diríamos, bueno, pues tendríamos una función decreciente si la función presenta el siguiente comportamiento. Vamos a poner también en morado. De este tipo, ¿no? O sea, observen que f de cada uno de los valores que se vaya hacia la derecha va a ser cada vez más abajo el valor de la función. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, brother. ¿Sí? Por acá arriba. Entonces, cada vez van disminuyendo. Difícil establecer el comportamiento de dos funciones, una creciente y una decreciente. No. No, ¿verdad? Ok, vamos a entonces a mezclar ahora el comportamiento creciente y decreciente, y vamos a decir, bueno, voy a graficar ahora una función que presente las dos características, que sea creciente en una parte de ella y decreciente en otra parte de ella, ¿no? Vamos a trazarlo, vamos a ponerlo un poquito más abajo. ¿Sí? Y vamos a trazar una función
así. Esta función, ¿qué características tiene? Pues esta función, curiosamente, vamos a hacer más grande el eje de las X, ¿sí? Incluso también vamos a hacer más grande también el eje vertical. O mejor bajamos este, ¿sí? Aquí así. Ahí ya quedó. Entonces, podemos observar que hay una parte de la función en que la función va creciendo y llega hasta un cierto nivel, ¿no? De este lado también hay una sección o un intervalo, ¿sí? En la que la función es creciente. Entonces, podemos decir que de este valor hacia atrás, en el eje de las X, los valores de la función son crecientes. Y aproximadamente de este valor hacia la derecha, los valores de la función también son crecientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Podemos estar de acuerdo en que hay una pequeña parte, ¿sí? En el que podemos decir entre este valor y este valor que la función es decreciente. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle, vamos a decir que este se llame A y este se llame C, por darles un nombre, ¿no? Entonces, podemos decir que esta función f de x es creciente de menos infinito. Este es, ¿por qué? Porque vengo desde por acá, no, es con este color, no, es con este color. Vengo desde por acá, o sea, para atrás sigue comportándose igual. Entonces es desde menos infinito hasta donde llega a ser creciente. Hasta Hasta A, ¿sí? Y luego también es creciente también en otro intervalo, ¿no? F de X es creciente. ¿En qué intervalo? De C hasta dónde. a infinito. Exactamente. Infinito positivo, ¿no? Toda la rama hacia la derecha, ¿no? Después de C. ¿En qué intervalo la función es decreciente? De A a C, ¿no? Hasta C. Ajá. De A. Para que no se confunda esta A, ¿no? Vamos a ponerle otro nombre, porque si no, sí se puede confundir. Vamos a ponerle X1 a este para que no generar conflicto. Aquí le vamos a poner X1 a este X2, ¿sí? Y así ya nos evitamos el conflicto de que era A hasta X1 y este era de X2 igual aquí. Este creciente de X1 a X2. Ahora sí queda más claro. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a definir otras dos elementos que presenta la función. Voy a decir que ambas funciones presentan puntos estacionarios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en dónde están esos puntos estacionarios. Puntos estacionarios. Estacionarios, déjenme estacionarios. En
x1 y en x2. ¿Qué significa eso de punto estacionario? En x1 va creciendo, pero llega un punto en que ya no crece ni decrece. Adelantito de él empieza a descrecer. Antes de él era creciente la función. Sí se entiende esta idea de que presenta un punto estacionario, o sea, ni crece ni decrece en ese punto. Pero pasado ese punto empieza a decrecer. Antes de ese punto era creciente la función. Y lo mismo pasa de este lado. Aquí la función que viene en esta dirección viene decreciendo, ¿no? Pero llega un punto en donde, en x2, donde ni crece ni decrece. Adelante de él, empieza nuevamente a crecer, pero antes de él era decreciente. Por eso se denomina punto estacionario, porque ahí ni crece ni decrece la función. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea de punto estacionario? O sea, que no, ni crece ni decrece la función. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a agregar otro elemento más a definir. Estas definiciones, de momento, no las vamos a... Las estamos utilizando, pero de momento el propósito es utilizarlas cuando analicemos ya la función con la derivada. Pero antes de la derivada, en el plan de estudios está establecido que veamos el comportamiento de funciones. Entonces no quisiera pasarlo por alto y después cuando veamos ya derivada de una función, como que resulta más sencillo irse de derecho y muchas veces no se detiene uno como muy detenidamente a analizar estos conceptos, ¿no? Entonces por eso los prefiero ver ahorita, aunque de inmediato no los vamos a utilizar, ¿sí? Pero que ya queden la idea de estos comportamientos de las funciones para posteriormente, después de que veamos el concepto de la derivada y sepamos derivar, entonces vamos a aplicar el concepto de la derivada para analizar funciones y entonces vamos a poder, a partir del concepto de la derivada, decir en qué intervalos una función es creciente, decreciente, presenta puntos estacionarios y la siguiente característica que nos falta. ¿Sí? La siguiente característica que nos falta es el tipo de concavidad. ¿Sí? Esta función presenta dos tipos de concavidad. La primera la voy a iluminar vamos a poner otro color en verde. Aquí presenta un tipo de concavidad. Y la otra la voy a pintar en azul. Aquí presenta otro tipo de concavidad. ¿Sí? A la que está en verde, la voy a decir que es cóncava hacia abajo. Y a la que está en azul, la voy a decir que es cóncava hacia arriba. Esta de la concavidad se refiere hacia dónde abre la función, ¿sí? En el caso de la que está en color verde, pueden observar que se abre hacia abajo la función. Y la que está en azul, abre hacia arriba o cóncava hacia arriba. ¿Sí está clara la idea de la concavidad? Sí, profe. Ok. Pero al igual que el punto estacionario, hay un punto donde cambia la concavidad, o sea, donde deja de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y ese punto en el que deja de ser de un tipo de concavidad y pasa a ser del otro, más o menos aproximadamente está por aquí así. Podemos decir que hacia atrás, ahorita lo voy a pintar en verde, de aquí para atrás presente esta concavidad, ¿sí? La función presenta esta concavidad, y de ese punto hacia la derecha presenta el otro tipo de concavidad, ¿sí? Como que ahí es donde cambia la concavidad de ser cóncava hacia abajo para pasar cóncava hacia arriba, ¿sí? A ese punto donde cambia la concavidad tiene un nombre, ¿sí? Entonces, tipo de concavidad, tenemos que hay dos tipos de concavidad. Decimos que hay concavidad hacia arriba y hay concavidad hacia abajo. Y el punto donde se cambia la concavidad lo voy a denominar punto de inflexión.
Entonces, el punto de inflexión es el punto donde la función cambia de concavidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos entonces a definir dónde está el punto de, dónde está, vamos a decir que aquí abajo, ahí está el valor de X, y le voy a poner X3, ¿sí? Vamos a poner, acercarnos un poquito más para que quede mejor la flechita. Y voy a decir que X3 está exactamente. Aquí está X3. Esa X3 es el punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión, en este caso, está en X3. ¿De acuerdo? Sí, ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba? de En X3 a X2. infinito. De X3 a más infinito. Esto es de aquí hacia acá. ¿Sí se ve la flecha que puse? Va otra vez. En el gráfico es hacia acá la concavidad, hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Y de dónde es cóncava hacia abajo? ¿En qué intervalo? X3 a menos infinito. Ajá. O mejor dicho, de menos infinito. Recuerden que siempre lo vamos a tratar de escribir de izquierda a derecha. Entonces, de menos infinito a X3. Fácil las definiciones. Pues medio ¿Sí? complejas, pero Vamos a, o sea, no se preocupen, vamos a seguir trabajando sobre estas definiciones. Y esta parte es muy importante que la tengan presente, por eso también me gusta verla antes, porque cuando veamos análisis de funciones en economía, lo que nos interesa mucho es establecer los puntos donde la función presenta un punto estacionario, porque ahí va a existir o un máximo o un mínimo de la función. Como lo podemos ver aquí, la función en el donde está de color verde presenta un máximo, donde está el color azul hay un punto más pequeño que es el mínimo, ¿no? O el más bajo. Entonces, esos dos puntos son importantes en economía. ¿Por qué razón? Porque lo que nos interesa es saber dónde una función, por ejemplo, de costos, podemos establecer el costo mínimo, o dónde una función de producción o una función de beneficios o una función de ingresos alcanza su máximo. ¿Sí? Entonces, ese máximo o ese mínimo está en donde está un punto estacionario. Nos interesa saber en qué intervalo la función es creciente y decreciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para describir el comportamiento de la función, por ejemplo, dónde los costos son crecientes o decrecientes, o dónde la producción es creciente o decreciente. ¿Sí? El punto de cambio de la concavidad también es relevante. De hecho, la concavidad en una función de producción o en una función de costos es fundamental porque va a definir un área, en el caso de las funciones de producción, va a permitirnos definir áreas de la función de producción. ¿Sí? Entonces, eso ya lo iremos viendo poco a poco, una vez que analicemos el concepto de derivada y su aplicación ya en establecer máximos y mínimos, pero eso ya lo haremos una vez que sepamos derivar, vamos a ir a ver cómo realizar ejercicios de optimización, que es a final de cuentas como se conoce en economía, el uso de estos métodos es optimizar una función. Esto es donde está el óptimo de una función de producción o de una función de costos o una función de utilidad. ¿Sí? Entonces, el propósito de todos estos conceptos y en sí del curso de matemáticas, de métodos cuantitativos, es analizar este tipo de funciones. ¿Sí? ¿A la luz de quién? Del concepto de función
y de todo lo que le va a ¿cómo decirlo? Le va junto a ello, ¿no? Esto es todos los conceptos de derivada, ¿sí? Donde con la derivada vamos a ver que es mucho más sencillo analizar el comportamiento de una función. Bueno, yo lo dejaría aquí, faltan cerca de 10 minutos para que termine la clase, salvo que tuviesen alguna duda y tengan tiempo para poder ir a tomar algo y entren a la siguiente clase. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ninguna De duda, nada. profe, gracias. Gracias, Sí, profesor. gracias. Gracias, profesor. Buen día. Ok, Gracias, profesor. buenos días. Entonces, les pongo la actividad que sigue, la del comportamiento de funciones, revísenla y sobre ella el martes la revisamos y el martes definimos la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí, gracias. profe, gracias. Perfecto, Ok, profe, nos vemos. Gracias, buen nos día. vemos y les subo en un momento Gracias, profe. la nota. De nada, hasta luego.